Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a Predicaciones Cristianas Evangélicas. En esta ocasión continuaremos con nuestra serie Las 7 iglesias del Apocalipsis en la historia, y en esta ocasión nos corresponde conversar sobre la iglesia de Pérgamo, la cual representa a la iglesia imperial. No te lo pierdas. Como ustedes ya bien saben, hemos iniciado una serie de estudios bíblicos sobre el libro de Apocalipsis en los capítulos 1 y 2, orientado a las 7 iglesias del Apocalipsis, pero viendo cada una de sus características, sus elogios, sus reproches, sus consejos, sus promesas, sus desafíos, pero con una característica especial. Estamos también investigando, estamos también estudiando qué características tienen cada una de estas iglesias que las hacen tener una equivalencia con los 7 periodos de la historia de la Iglesia Universal. Ya hemos visto y hemos hecho 2 videos previos a este video, los cuales corresponden a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Éfeso. Te dejaremos los links a esos videos para que tú también los puedas ver si es que no los has podido disfrutar, no los has podido estudiar. Bueno, en esta ocasión corresponde conversar sobre la iglesia de Pérgamo. Nosotros ya hemos visto la iglesia de Éfeso, la cual corresponde a la iglesia primitiva, la iglesia deseada. Posteriormente vimos la iglesia de Esmirna, cuyo nombre significa mirra, que vimos la iglesia perseguida a contar del siglo II, y en esta ocasión corresponde a la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo o el nombre Pérgamo significa casamiento o matrimonio, y esta iglesia representa el periodo en que la iglesia cristiana comienza un matrimonio o una unión con lo que es la iglesia imperial a partir del siglo V en el Imperio Romano. ¿Cuáles son las principales características de la ciudad de Pérgamo? La ciudad de Pérgamo fue una ciudad muy importante, tanto así que llegó a ser la capital administrativa de Asia Menor, lo que se conoce como la actual Turquía, siendo una de las principales provincias del Imperio Romano. Esta ciudad está ubicada en un promontorio entre dos ríos afluentes al río Caicus. Tuvo una gran importancia desde la antigüedad, llegando a tener aquí una biblioteca con más de 200.000 tomos llamados pergaminos o rollos de cuero. De ahí viene la palabra pérgamo, pergamino. Hacia el año 29 a.C. se construyó ahí uno de los más grandes templos para la adoración imperial, específicamente para la adoración del emperador César Augusto. Y también anteriormente había sido una de las ciudades de la antigüedad muy parecida a lo que sería, por ejemplo, en la actualidad la ciudad de Lourdes, la ciudad de la Meca, la ciudad, guardando las proporciones obviamente, de Jerusalén o cualquier otra ciudad que se caracterice por un culto exacerbado por una u otra religión. En el caso de Pérgamo, las religiones de la antigüedad o los cultos de la antigüedad que caracterizaban esta ciudad era el culto a Esculapio, el culto también a Zeus y el culto a la diosa Atenea. Quizás es por esto que la palabra señala que en esta ciudad está el trono de Satanás, tanto por la adoración a los antiguos dioses paganos como también por la adoración y el culto al emperador romano. Bueno, eh, ¿quién, ¿quién escribe esta carta? La carta nosotros podemos ver que la escribe aquel que tiene la espada de dos filos, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual debemos comparar con Romanos 13, cuando el apóstol Pablo habla de los gobernadores de este mundo, quienes tienen la espada, pero en esta ocasión está hablando de Jesucristo, quien también tiene la autoridad, pero tiene la espada de dos filos, es decir, que tiene una autoridad no tan solamente terrena, sino que también celestial. Eso nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 2, verso 12. También se le da un elogio, le dice el Señor, he aquí que conozco tus obras,
conoce sus obras, conoce su trabajo. También le dice, sé dónde moras, que es donde tiene Satanás su trono. También le señala que a pesar de eso, de conocer dónde mora, en el centro del culto imperial, hasta este momento la iglesia retiene su nombre, retiene su fe. Dice que no ha negado la fe, aún en días de persecución, y aquí habla de un personaje llamado Antipas, quien se opuso también a la persecución o al poder imperial. Y nosotros, esto nos hace recordar también las persecuciones a los antiguos cristianos que se llevaban a cabo entre el siglo III y IV por parte del Imperio Romano, quien tenía un culto oficial al emperador, y que todos aquellos que no reconociesen al emperador como divino se ponían en contra de Roma, y en esta situación caían los romanos, a quienes se les obligaba, ¿cierto?, a reconocer que el emperador era un dios. Y ante esa afirmación, obviamente que un cristiano no podía aseverar que eso así fuese, por lo cual eran condenados muchas veces a la muerte a través de la crucifixión, a través de ser encendidos como antorchas humanas o ser lanzados al circo romano, a las fieras como los leones, cosa que ya veíamos, ¿cierto?, en el caso de la iglesia de Esmirna. Es decir, tenemos a una iglesia que en cierto momento se está oponiendo al poder imperial. Pero también hay serios reproches en contra de la iglesia. El, el, el mensajero, el autor, quien les habla, les dice, tengo unas pocas cosas contra ti. En este caso son dos que son bastante importantes. En primer lugar, retener la doctrina de Balaam, quien nosotros sabemos le enseñaba a pecar al pueblo cuando el pueblo iba por el desierto. El profeta Balaam le enseñó al rey Balac cómo hacer tropezar al pueblo a través del pecado y a través de la fornicación. También, ¿cierto?, dice la palabra que estaba aceptando, estaba reteniendo la doctrina de los nicolaitas. Ya veíamos nosotros que la iglesia de Esmirna no toleraba la doctrina de los nicolaitas, pero ya esta doctrina está entrando en la iglesia de Pérgamo. Es decir, los hermanos de Pérgamo están reteniendo la doctrina de los nicolaitas. Nosotros veíamos en el video anterior, en el mensaje anterior, cuál era la doctrina de los nicolaitas. Sabemos que a ciencia cierta no se puede decir la doctrina de los nicolaitas es esto, pero hay distintas versiones. Una, por ejemplo, dice que la doctrina de los nicolaitas tenía que ver con la aceptación de los pecados que estuviesen en el cuerpo, pecados sensuales, y que había una separación entre cuerpo y alma. Por lo tanto, los pecados que se cometían en el cuerpo o con el cuerpo no afectaban necesariamente al alma. También vimos que la doctrina de los nicolaitas podría ser algo relacionado con el paganismo, con la aceptación del paganismo, como por ejemplo con el culto o la aceptación de San Nicolás, quien inspiraba al viejo Pascual o al viejo Pascuero, como se le llama, un personaje que el día 25 de noviembre, con una presciencia, conociendo cómo se comportan los niños, entrega regalos, entrega dones, y que también está asociado al culto a antiguos dioses paganos el día 25 de diciembre, fecha que habría sido adoptada por la Iglesia Cristiana Imperial, que nada tiene que ver con la verdadera fecha de nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también tenemos, ¿cierto?, una tercera teoría respecto de los nicolaitas, que dice relación con el nombre Nicolás, que significa algo así como conquistador, gobernante, vencedor del pueblo, y que la doctrina de los nicolaitas podría ser algo muy utilizado hasta este momento en la Iglesia Católica Romana, que es una clara división entre el laicado y el clero, es decir, entre aquellos cristianos ordenados que han tomado el sacramento de la ordenación como sacerdotes, como curas, como monjes, como órdenes monásticas regulares, eh, en comparación con el resto de la cristiandad, que serían laicos. Esa sería la aceptación de la doctrina de los nicolaitas. Es decir, ya la iglesia está tomando estas características de la iglesia imperial, la iglesia específicamente no cristiana, sino que la iglesia católica. La palabra katolos proviene del griego y significa
para todos. Es decir, la iglesia se está volviendo universal, está siendo una iglesia para todos. Y lamentablemente está dejando la doctrina de Cristo, está dejando la doctrina que está en las Escrituras y está aceptando tradiciones, está aceptando las posturas de concilios, de edictos y las posturas de los papas, que en este sentido serían el obispo de la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano. ¿Cuál es el consejo para esta iglesia y para todas las iglesias que están entrando en algún tipo de, que tienen estas características en ellas? Son arrepiéntete, arrepiéntete. Es decir, no sigas haciendo lo que estás haciendo, enmenda tu error, reconoce tu error, pide perdón, arrepiéntete de corazón, porque si no, dice la palabra del Señor en el verso 16, vendré y pelearé contra ti con la espada de mi boca. ¿Cuál es la promesa o desafío para la iglesia? Que escuche estas palabras y las ponga por obra. Dice la palabra del Señor que al que venciere le dará una piedrecita blanca con su nombre y le dará de comer del maná escondido. Dos grandes promesas que están relacionadas con la obtención de la vida eterna y también con ser alguien especial, con ser conocido por parte de Dios. Ese es el tercer mensaje a las iglesias del Apocalipsis. Esperamos que sea de bendición y prontamente también estaremos con un nuevo episodio de esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis en la historia. Si este contenido es de bendición para tu vida espiritual, esperamos que te puedas suscribir a este canal. Cada día somos más y de esa manera también, ¿cierto? Darle like, compartir con tus amigos, con tus familiares, con aquellos que tú consideres que también necesitan la palabra del Señor, y cada día seguimos creciendo cada vez más para que la palabra sea de una gran bendición para ti y para todos tus conocidos. Y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.